Bueno, vamos a hablar acerca de lo que son las arritmias cardíacas. Preguntas que siempre van a venir. Vamos a ver cómo nos va. El enfoque general de las arritmias, vamos a ponerlo aquí con otro color. Normalmente, cuando nosotros queremos estudiar las arritmias, las dividimos en dos grupos, ¿no? Las taquiarritmias y las bradiarritmias. Entonces, el concepto es que todo aquello que sea más de 100 es una taquicardia y todo lo que es menos de 60 es una bradicardia. Entonces, van a haber varias palabritas que nos puede confundir, ¿ok? Vamos a primero a precisarlas para que luego la vamos a ubicar dentro del esquema que nosotros estamos estudiando. Si alguien les preguntara a ustedes cuál es la taquicardia más frecuente, cuando les pongan así, quiere decir que le están diciendo probablemente cuál es la taquiarritmia más frecuente, pero muchas veces en las preguntas van a verlo como taquicardia nomás, ¿no? Entonces, la taquicardia sinusal es lo más frecuente. Por ejemplo, si yo digo que tienes un paciente que tiene hipertiroidismo, ¿qué es lo que más encuentras? Taquicardia sinusal. O sea, cualquier cosa que te pase en tu cuerpo, la única manera que el corazón te avisa es que late más rápido. Si tú estuvieras inconsciente, ¿cómo sé yo que tú estás sufriendo? Porque lates más rápido. El corazón te avisa cuando late más rápido. Cuando tú te enamoras, lates más rápido, ¿no? Igualito. Cuando hay dolor, cuando estás inconsciente, lates más rápido. Es una forma de recordar. Por lo tanto, esto es frecuente y a veces no es adecuadamente preguntado. Entonces te pueden preguntar, ¿no? Taquiarritmia más frecuente, si te lo ponen, la taquicardia sinusal. Esto a veces lo confunden con taquicardia auricular, ¿no? Como escuchan sinusal, dicen, ah, ya está en la aurícula. Es diferente. La taquicardia auricular es que se origina en la aurícula. No necesariamente en un sistema eléctrico, ¿no? Como el nodo sinusal. Puede ser en el músculo auricular. Entonces podría generar confusiones por eso, ¿ya? Y otro es la extrasístole. ¿Qué significa una extrasístole? Generalmente es la arritmia más frecuente. Esta es la arritmia más frecuente. En general, la arritmia más frecuente, pero es asintomática. ¿Ok? Ojo, no te pongo taquicardia ni bradicardia. Arritmia, más frecuente, extrasístole, pero generalmente no da síntomas. Y cuando da síntomas, es esos que tú sientes como un zapateo en el corazón, ¿no? Ah, siento acá algo raro, doctor. Me venía así como que un tutum, me vino, ¿no? Ya es una extrasístole. Cuando da síntomas y esta es benigna, aparentemente, se puede dar tratamiento con betabloqueante. ¿Ok? Pero normalmente pasa desapercibido, es asintomático. Entonces, son tres palabritas que quería un poco para que las puedas recordar. Otro concepto interesante, vamos a dibujar acá el corazón, es que normalmente entre la aurícula y el ventrículo no hay comunicación eléctrica entre los músculos, no hay forma. Entonces, acá, la única manera que podamos comunicar la aurícula con el ventrículo es a través del haz de His. ¿Ok? Entonces, el haz de His es la única vía que permite comunicar aurículas con ventrículos. No hay otra vía, no hay otra manera, porque por acá está aislado. ¿Quién permite aislar toda la aurícula del ventrículo como si fuera una cinta de esas negras, cinta aislante? El trígono fibroso. El trígono fibroso evita de que la electricidad de arriba no se vaya abajo. Solamente el haz de His permite ese paso, ¿no? Entonces, de aquí nace un concepto. Si nosotros tenemos una actividad eléctrica anormal, ojo, escuchen, anormal, que esté tanto del haz de His para arriba, del haz de His para arriba, ¿qué tenemos que decir? Vamos a decir que su origen es supraventricular. ¿Ok? Si yo tengo chapo haz de His, nodo, aurícula, supraventricular, cualquier cosa arriba. Y ventricular cuando está las ramas del haz de His para abajo. ¿Ok? O sea, todo lo que está debajo del haz de His será ventricular. Entonces, ustedes van a ver que de manera práctica, ustedes van a escuchar hablar de taquicardias supraventriculares, taquicardias ventriculares, ¿no? Y supraventricular consideran del haz de His para arriba. ¿Ok? El haz de His para arriba. Chapa, nodo, aurícula, todo. En cambio, debajo del haz, todo lo que está debajo se considera ventricular. Entonces, un aspecto importante para poder diferenciar.
Eh, Conociendo estos conceptos, ahora vamos a entender otros dos conceptos. Frecuencia y ritmo. La frecuencia, ya sabes tú, lo normal que esté entre 60 y 100, ¿no? Y ritmo, el ritmo en las clasificaciones de arritmias, lo que tú tienes que buscar es que la distancia entre una onda R y otra onda R sea la misma. Esta es la misma distancia que acá. Eso significa que es regular. En cambio, cuando hay una distancia que es de diferente tamaño, quiere decir que es irregular. Entonces, esa es otra manera también, ¿no? Regular y irregular. Van a escuchar. ¿Y por qué? Porque cuando ustedes clasifiquen en una pregunta, automáticamente ustedes siempre tienen que buscar estos puntitos. Ahí están hablando de, mira, la distancia, ¿cómo es? Igual, ¿no? Es regular. Entonces, eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque cuando vamos a enfrentar a las taquiarritmias propiamente, ustedes estudian así esto, miren. Primero busquen el QRS. El QRS normalmente mide de 2 cuadraditos, ¿no? Mínimo, de 2 cuadraditos hasta 3 cuadraditos. Y cada cuadradito mide 0,4, o sea, 0,04. Entonces quiere decir que tú vas a tener normalmente un tiempo, ¿no? Entre 80 y 120 milisegundos. ¿Ok? ¿Qué pasa si mide menos de 0,12? Le vas a llamar que el QRS es estrecho. ¿Qué pasa si mide más de 0,12? Es un QRS ancho. Entonces, ¿cuál es lo primero que se hace para ver qué arritmia es buena o mala? Primero, QRS. Ahora, yo les comento algo. Las arritmias con QRS estrecho son más frecuentes. 2, generalmente ocurren en corazones que no tienen daño. O sea, ¿qué esperaría encontrar en un joven? Un QRS estrecho. En un anciano, un QRS ancho. ¿Por qué? Porque son generalmente menos frecuentes y aparte generalmente están en corazones que tienen yaya, tienen cicatriz, tienen herida y eso puede generar una descarga eléctrica anómala y puede conllevar a una fibrilación ventricular. Por eso es peligroso un QRS ancho. ¿Ok? Gracias a Dios es más frecuente los QRS estrechos, ¿no? Gracias a Dios esto es más frecuente. Entonces a ustedes le van a preguntar más QRS estrechos, pues, ¿no? Ahora, luego que ya sabes el QRS, tienes que ver si es regular o no es regular. Y ya te enseñé ya cómo. ¿Ok? Los que son irregulares, a la cabeza, la fibrilación auricular. La fibrilación auricular tienes que dominarla, tienes que ser maestro. ¿Por qué? Porque la fibrilación auricular es la arritmia clínicamente más frecuente. Si a ti te dicen, oye doctor, ¿cuál es la taquiarritmia clínicamente más frecuente? La fibrilación auricular. O sea, tiene su propia guía, todo, ¿no? O sea, dedicados a fibrilación. Pero es irregular. Por eso que le llaman lo que es la famosa arritmia rítmica, ¿no? Así le llaman también. En ninguna otra arritmia tú vas a escuchar que digan arritmia rítmica, ¿no? Solo en la fibrilación auricular. Y la fibrilación auricular, ustedes van a darse cuenta que es prácticamente lo más preguntado en la historia de todos los exámenes con respecto a arritmias. La fibrilación auricular lo más preguntado, por lo cual hay que tener en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta. Luego tenemos el flúter y la taquicardia paroxística supraventricular. Pero estas, ¿de qué son? Son regulares. Son regulares. Entonces, en estos señores, nosotros vamos a ver el flúter, que se confunde muchas veces con la fibrilación. ¿Por qué se confunde con la fibrilación? Porque la fibrilación tiene dos datos importantes. Primer dato es que no tiene onda P. Segundo dato es que las RAR son irregulares. O sea, tú ves esto y ya dices, esto es fibrilación. Nadie se equivoca en eso. ¿Ok? Nadie se equivoca en eso. En cambio, en el flúter tú vas a encontrar algo. Y en el TPCB también.
En el flúter llegas a tener unas ondas un poquito más establecidas asociadas cerca al QRS. Le llaman ondas F mayúscula. Lo que en la fibrilación serían las F minúscula, ¿no? Acá son F mayúscula. Aparte, los flúter generalmente son regulares. Si tú te conviertes en R1, vas a aprender de que hay flúteres irregulares, ¿no? Pero eso no te van a preguntar porque eso es como que meterte de fondo, ¿ok? Entonces, eso es importante. La taquicardia paroxística supraventricular, por ejemplo, ¿cómo ustedes la van a ver? Puede ser que tenga una característica. Miren lo que les digo, ¿eh? Puede ser que no tengan onda P. Puede ser que no tengan onda P. Entonces, todo el mundo va a marcar fibrilación creyendo que es una fibrilación, porque todos ustedes han acostumbrado a ver ausencia de onda P, ¿no? Entonces, y dicen fibrilación al toque, ¿no? No, puede ser que no tenga onda P, pero la segunda característica es que es regular. Y eso no va pues con fibrilación, es regular. Cuando uno analiza, no es que no tenga onda P, a veces puede ser que aparezca la onda P detrás del QRS, le llaman P retrógrada, ¿ok? Entonces, miren, ¿cuántas están aprendiendo QRS estrecho? Tenemos fibrilación auricular, lo que más preguntan en el examen, pero es irregular. Luego tenemos flúter y TPCB. Flúter prácticamente es fácil de reconocer con las ondas Fs y la TPCB sí les puede confundir en las preguntas de examen. ¿Cómo podemos ayudarnos a diferenciar? La fibrilación auricular, ¿dónde se origina? Generalmente se origina en la aurícula izquierda, cerca a la desembocadura de las venas pulmonares. Cerca de esta desembocadura, ahí se comienzan a presentar estas ondas de fibrilación auricular. Por lo tanto, como está en el lado izquierdo, podría descompensar a un paciente que está con problemas de bomba. Es una causa frecuente de descompensación e insuficiencia cardíaca, por ejemplo. En el caso del flúter, ¿dónde se origina? Así este se origina en el lado izquierdo, el flúter se origina en el lado derecho. Generalmente cerca al istmo cabo tricuspidio, ¿no? Cerca al istmo cabo tricuspidio. Entonces estamos hablando de cavidades derechas. ¿Y dónde se origina la TPCB? Bueno, hay dos orígenes. El primer origen es que van a encontrar ustedes el nodo auriculoventricular, que hay una descarga anormal que genera un círculo vicioso en el nodo que hace que se descargue todo el ventrículo y nuevamente el nodo sigue, se descarga. Entonces, eso se llama taquicardia de reentrada intranodal. ¿Ok? Esa es una parte importante dentro de las etiologías que ustedes van a encontrar. Luego, otra causa, ¿cuál es? Miren, acá tenés el nodo el nodo haz de His, y hay una descarga que se origina en el nodo, baja y luego sube por una vía accesoria. Y nuevamente. Y hace un círculo vicioso. Eso se llama vía ortodrómica. ¿Ok? Vía ortodrómica. O sea, en la vía ortodrómica, ¿qué es lo que estamos viendo? Que el acceso baja por el nodo y sube por una vía anómala que se ha creado entre la aurícula y el ventrículo. Esta es la vía anómala o vía accesoria. Es una vía ortodrómica. Hay otra vía que se llama antidrómica, pero es lo contrario. En ese caso, el impulso baja al ventrículo por la vía accesoria y sube por el nodo aurículo. Es lo contrario a esto, ¿sí? Esa sería vía antidrómica. En cambio, en el TPCB tiene dos orígenes. Una es la taquicardia de reentrada intranodal, donde el impulso gira en torno al mismo nodo. El nodo se estimula como que se autoestimulara solo y involucra la despolarización ventricular y él sigue. Es el TRIN. Ahora, una pregunta para todos ustedes, ahí que están concentrados. ¿Qué es lo que ustedes están viendo que existe en la taquicardia paroxística supraventricular, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está viendo acá? ¿Qué estructura está involucrada en el origen de la taquicardia paroxística supraventricular? ¿Qué estructura del corazón ustedes han visto que yo he nombrado? Sea en el origen del TRIN o sea en el origen de la vía ortodrómica. ¿Cuál es la estructura que digamos, está característicamente ahí? Exacto. Ustedes han visto que yo he nombrado una cosa, el nodo. Exacto.
Yo he nombrado en el TRIN el nodo, porque todo gira en torno al nodo. En la taquicardia de reentrada intranodal, por eso se llama reentrada intranodal. Todo gira ahí. Y en la vía ortodrómica, el impulso viene del nodo y sube por la vía accesoria. O sea, ¿quién está involucrado en la TPCB? El nodo. Mi pregunta para todos ustedes. El nodo tiene una influencia nerviosa dirigida, ¿no es cierto? ¿Quién es el que hace una influencia directa al nodo? Que yo les he enseñado en las básicas. En las básicas yo les he enseñado. ¿Quién hace? El vago, correcto. El vago, exacto. El vago. ¿Y qué quiere decir que el vago esté involucrado aquí? Que si yo estimular al vago, el vago puede bloquear al nodo. Y si bloquea el nodo, acaba con la arritmia. ¿Ok? Entonces, a ver, de todas las taquiarritmias, fibrilación, flutter y TPCB, de las tres que les estoy enseñando los orígenes, ¿quién tiene relación con el vago? El TPCB. El flutter está en el lado derecho, el origen. La fibrilación está en las venas pulmonares, en la desembocadura. ¿Qué tiene que ver ahí con el vago? Pero el TPCB está relacionado con el vago. Entonces, yo les pregunto a todos ustedes, si yo hiciera una maniobra vagal, como por ejemplo, la compresión del seno carotidio, ¿eso dónde se encuentra? ¿Dónde se encuentra el seno carotidio? En la bifurcación carotidia. ¿Dónde se encuentra la bifurcación carotidia? Detrás del ángulo de tu mandíbula. Brevemente y sin presionar mucho, tóquense detrás del ángulo de la mandíbula. Van a sentir un latido. Ya, justamente ahí está la bifurcación de la carótida. En carótida externa y carótida interna. Ahí encimita, si tú le presionas mucho, da una respuesta de varorecepción. Es como si hubiera una hipertensión. Esta respuesta corre al toque automáticamente por el glosofaringio al bulbo, y el bulbo manda con toda una descarga al vago para que haga bradicardia, disminuyendo así el impulso de la aurícula al ventrículo. Entonces, yo puedo hacer una maniobra vagal y la pregunta que te va a venir en los exámenes son, si tienes un paciente que le hacen una maniobra vagal, ¿cuál es la arritmia que va a terminar respondiendo a esta maniobra de una u otra manera? La taquicardia paroxística supraventricular. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque tiene involucrado en su origen al nodo. Al nodo. Perfecto. Me preguntan cómo diferenciar una TPCB ortodrómico de un Wolff-Parkinson-White. El Wolff-Parkinson-White es la versión masculina del TPCB. El TPCB le gusta a las... es como que es de presentación más en mujeres. ¿Ok? Entonces acuérdate, Wolff de hombres, lobo, ¿no? Ya, de Wolff-Parkinson-White. Se ve también, es un síndrome de preexcitación, en la cual ustedes van a ver, por ejemplo, un PR corto, o sea, aquí sí que es preexcitación, PR corto, van a ver una elevación de una pequeña cubeta, una onda delta, y el QRS también es corto. ¿Ok? Todo esto es corto. En el Wolff-Parkinson-White lo van a ver más presente en hombres. ¿Ok? Están más presentes en hombres. Solamente que el Wolff se relaciona mucho con vías anómalas, tanto ortodrómicas como antidrómicas. ¿Ok? Entonces, la única manera de diferenciar, nunca ha venido una pregunta de examen, pero es con la onda delta. PR corto, onda delta y QRS estrecho. Y así, en un paciente hombre, sería la pregunta clásica de un Wolff-Parkinson-White. ¿Ok? La diferencia es que si tú, como te digo que tiene vías ortodrómicas y antidrómicas mezcladas, si tú haces una maniobra vagal, es mucho más frecuente que fracase la maniobra vagal, a diferencia del TPCB, donde tienes involucrado de todas maneras al nodo. Ahora, un TPCB responde a la maniobra vagal en un 60%, pero un 40% no va a responder. Entonces, esos que no responden a la maniobra vagal, pues tienes que seguir utilizando fármacos. O sea, tienes que seguir avanzando en el manejo. ¿Ok? Pero acá no. Acá solo con la maniobra. Entonces, miren, quiero que por favor, solamente entendiéndome este cuadro,
ustedes van a poder responder todas las preguntas, todas, sin excepción de arritmias, entendiendo cómo lo debes organizar. Hay más arritmias, más taquiarritmias, hay muchísimas más, hay mezclas. No importa estudiarlas, no les importa. ¿Por qué? Porque lo que ustedes tienen que saber es lo que un médico tiene que saber en el 99% de arritmias que son estas. El 1% de taquiarritmias, déjaselo al cardiólogo. Ni siquiera el R1 ni el R2. Para el R3 para arriba de cardiología. Pero el R1 y el R2 van a saber esto, igual que tú. No va a haber mucha diferencia. A menos que sea súper leído desde R1 y profundice más, ¿no? Pero es bien difícil, porque yo les comento una cosa. Quien sabe ver arritmias es quien se dedica a ver arritmias. Ni siquiera los cardiólogos a veces te sacan una arritmia. ¿Por qué? Porque tienes que tener el ojo entrenado. Y para eso tienes que dedicarte a hacer solamente electro. Y eso lo hacen los electrofisiólogos. A veces un cardiólogo te va a decir que es normal, pero un electrofisiólogo te va a encontrar daño, porque todos los días mira. Entonces es un tema de mirar. Imagínate tú que no te dedicas a esto todos los días. Entonces, ¿qué les importa en el residentado médico? Les importa que sepas diferenciar una fibrilación básica, ya te enseñé, un flúter básico, un TPCB básico, que son las tres cosas de QRS estrecho, que son más frecuentes en corazones más sanos. ¿Ok? Entonces, eso sería, digamos, la manera más fácil de que yo quiero que tú te aprendas algo para que te vayas con ese concepto. Y ya de acuerdo a cada enfermedad que vamos viendo, vamos a ir detallando un poquito más, ¿sí? Para que tengas seguridad con respecto a los diagnósticos diferenciales. Ahora, con el respecto al QRS ancho, existen un montón de enfermedades en el QRS ancho, un montón, pero ¿es necesario dominarlas todas? No. Quiero que te acuerdes de la famosa taquicardia ventricular. La taquicardia ventricular, cuando ustedes la estudian, se divide en dos. En una que dura más de 30 segundos y en una que dura menos de 30 segundos. La que dura más de 30 segundos se le llama sostenida. Y las que duran menos de 30 segundos se llaman no sostenida. ¿Y qué diferencia hay? Que pasados los 30 segundos, el paciente puede terminar en una fibrilación ventricular y muere. Entonces, hay que recordar eso. Y segundo, pacientes que tengan taquicardias ventriculares sostenidas tienen que usar probablemente desfibriladores autoimplantables. O sea, tener dispositivos que apenas detecten esto, el paciente pueda salir de la arritmia. ¿Ya? Cuando son no sostenidas, generalmente van a entrar a tratamientos médicos, farmacológicos. Incluso hay una pregunta muy bonita, que no la habían residentado, la vi en el ENAM del año pasado, un ENAM ordinario, ¿eh? Donde les decían que había un paciente que tenía Chagas y tenía una taquicardia ventricular que dura menos de 30 segundos. ¿Cuál es el manejo? ¿No? Y te ponían marcapaso, desfibrilador, autoimplantable, amiodarona, me parece. No, creo que desfibrilador autoimplantable no lo pusieron, pero amiodarona pusieron y versus otros fármacos, ¿no? Que era amiodarona la respuesta. Entonces, me pareció interesante porque están buscando que tú puedas generar una segunda alternativa en el tratamiento clásico, ¿no? Por eso que eso también vamos a comentar en la clase. Entonces, ¿cuándo yo sospecho de una taquicardia ventricular? Cuando me pongan un paciente que tiene una frecuencia cardíaca mayor de 100, que tenga un QRS ancho y que el paciente me pongan que tiene antecedentes de infarto previo. Por ejemplo, paciente que ha tenido, no sé, un infarto hace 10 años, 30 años. ¿Qué ocasiona eso? Una cicatriz en el corazón. Y esa podría ser un origen de extrasístoles que juntas pueden terminar en una taquicardia ventricular. Entonces, este esquema, por favor, hay que tenerlo mentalmente para poder responder rápido y ubicarnos en las arritmias, que es donde una de las cosas que normalmente la mayoría cae. Las extrasístoles, ¿qué podríamos decir de ellas? ¿Quieres definirla? Es el latido adelantado. Latido adelantado. ¿Ok? Se adelantó. Se adelantó. Solamente es eso. La mayoría va a ocurrir en corazones sanos. O sea, ¿es una cosa para preocuparse? No. No, en realidad no. Y es importante recordarlo que hasta el 90% de extrasístoles que uno puede ver en un paciente cuando es enfermo, este es en el caso de sanos, pero en caso de enfermos, el 90% se va a relacionar con un daño estructural. Esto de acá en caso de pacientes patológicos, ¿no? En pacientes patológicos,
Entonces, siempre que veas una extrasístole y el paciente aparentemente está bien, con una ecocardio adecuada, la verdad que no tiene ni clínica, nada, va perfecto, va con los corazones sanos. Pero cuando veas que hay alguna cosita rara en el corazón y se aparece una extrasístole, ten cuidado, porque se está relacionando que hay un daño estructural que se está manifestando. Una extrasístole, por ejemplo, podría presentarse y ser una extrasístole así, que haga que se meta con el ventrículo, ¿no? Entonces, como que lo ensanchara. Y pues, lógicamente, esto de acá es una extrasístole ventricular. ¿Ok? Entonces, se está como que metiendo en ese aspecto propiamente del ventrículo, ¿no? Porque estamos en QRS. En caso de que se manifestara, por ejemplo, cerca a la onda P y de una manera, como se dice, aislada totalmente, a diferencia, mira, a diferencia de otras áreas, esto de acá más se va con las extrasístoles de tipo supraventricular. Entonces, ya saben ustedes cuándo es supraventricular, cuándo es ventricular, ¿no? Entonces, es importante esa diferencia que les he dado al inicio para poder ver esto, ¿ok? Hay que recordar que las extrasístoles, por ejemplo, se podrían presentar así. Una extrasístole, por ejemplo, y un latido normal. Cuando se presenta una extrasístole y un latido normal juntos, normalmente eso se dice bigeminismo. Bigeminismo, una extrasístole y un latido normal. Cuando se presenta una extrasístole más dos latidos normales, acá hablas de trigeminismo. ¿Y qué pasa si se presentan de 3 o más extrasístoles juntas? Acá ya cambia de nombre y acá se llama taquicardia ventricular. ¿Ok? Entonces acuérdense la diferencia de un bigeminismo o trigeminismo y una taquicardia ventricular. Por ejemplo, acá, miren, tenemos una extrasístole y otra extrasístole. Cuando hay dos extrasístoles juntas, ¿cómo se llaman? Se llaman dupletas. Cuando son 3 juntas, ya taquicardia ventricular, le metes con todo. ¿Ok? ¿Cuál es el tratamiento de elección cuando hay clínica en extrasístoles? Betabloqueadores. O sea, la clásica, doctor, me zapatea el corazón, ¿no? Ta, 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 ta. Entonces, ahí, en ese caso, tú dices, le voy a dar betabloqueadores. Una extrasístole más un latido normal, bigeminismo, una extrasístole más 2 normales, trigeminismo, 3 o más extrasístoles juntas, taquicardia ventricular, y 2 extrasístoles juntas, dupletas. ¿Ok? Entonces, para que puedan conocer los términos que se utilizan. Fibrilación auricular definitivamente es la pregunta de examen, ¿no? O sea, es la pregunta que está en la mente de cualquiera que le toque hacer ese año el examen de cardiología para la residencia y le dicen, hazte una pregunta de arritmias, la primera que va a pensar es fibrilación auricular. Hay que ser tontos para no pensar que es importante, ¿no? Si sé que es la tendencia. Entonces, miren, vamos a ver acá. La fibrilación se presenta, se origina en la aurícula izquierda, ya lo hemos dicho. Ten cuidado. El diagnóstico es con electrocardiograma y dos cosas busca, dos cosas. Ausencia de onda P y la sonda RR, que son variables. ¿Ok? Las famosas ondas F que se pueden ver, solamente la utilizamos para diferenciar de Flutter, que son ondas F mayúscula más grandes, nada más. Pero cuando ustedes busquen siempre ausencia de onda P y R variable, ya están hablando en cualquier pregunta de una fibrilación. Si tienen ausencia de onda P y RR constante, sospechen de taquicardia paroxística supraventricular. ¿Ok? Y también van a sospechar porque van a decirte que el paciente le hacen una maniobra vagal y responde. Una fibrilación jamás responde. Jamás, no tiene por qué. En cambio, una taquicardia paroxística sí podría responder porque el nodo está involucrado dentro de la génesis, ¿no? Como hemos visto. No se sabe cuál es la causa, pero aparentemente hay unas vías anómalas que se crean en la desembocadura de las venas pulmonares, ¿no? Incluso cuando hay pacientes que tienen fibrilación asociado a dilatación de la aurícula, nosotros hacemos cirugías correctivas y quemamos todas esas vías. Se llama cirugía de Cox-Maze, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la aurícula izquierda y estamos con la desembocadura, ¿no? Entonces, pues, aparentemente se dice que por acá se generan las vías de la fibrilación. ¿Y qué ocurre en la fibrilación? ¿Por qué le tenemos tanto miedo? Porque la fibrilación significa
que cada fibra muscular cardíaca va a bailar con su pañuelo cada una. Ya no va a haber esto ya. No, no, acá cada una baila. Al bailar cada una, disminuye la potencia de contracción, pues, ¿no? Entonces, se dice que una forma de predisponer a un paciente a tener fibrilación es cuando la aurícula aumenta de tamaño. Se habla de cortes que cuando la aurícula mide en diámetro más, y esto es muy interesante, si tú tienes una aurícula que mida más de 4 centímetros, podrías estar desencadenando una probabilidad de arritmia con más frecuencia. ¿Ok? Más de 4 centímetros ya podrías estar desencadenando una probabilidad de arritmia en el diámetro de auricular. ¿Ya? Es una forma de medición que podamos tener. Lógicamente, si te ponen a ti una aurícula de 5, 6, 7 y te preguntan cuál tiene más probabilidad, la más dilatada, pues, ¿no? De desencadenar este problema. Ahora, hay situaciones donde la fibrilación, así como les estoy enseñando que hay situaciones estructurales, hay situaciones no estructurales, que son orígenes de fibrilación. Por ejemplo, mira, acá te pongo las causas más frecuentes que uno estudia en todos los ensayos que se da. Los pacientes mayores son más proclives a fibrilación. ¿Ok? Los pacientes que son posoperados son proclives a fibrilación por el tema de las drogas y el tema de estrés catabólico que existe en el organismo. O sea, cualquier situación de estrés podría desencadenar una fibrilación. El hipertiroidismo es la enfermedad hormonal, si le quieres llamar así, endocrinológica, más asociada al tema de fibrilación, ¿no? Propiamente. En situaciones donde haya disminución de oxígeno o aumento de CO2. Pacientes con estenosis mitral. ¿Por qué? Por la dilatación, pues. La estenosis mitral está cerrada. Entonces la aurícula se dilata, porque como tiene que vencer el flujo para meter a sangre el aurículo ventrículo, se dilata y eso lo ocasiona. Entonces te pueden preguntar eso. ¿Eh? Aparte, cuando hay cardiopatía hipertensiva, te van a preguntar, ¿cuál es la arritmia de los hipertensos? La arritmia de los hipertensos es la fibrilación auricular, no hay que dudar ahí. ¿Ok? Pacientes con cardiopatía isquémica crónica, o sea, cualquier paciente con isquemia coronaria, ¿no? Que tenga disminución de flujo coronario, se asocia a fibrilación. Pacientes que tienen EPOC, se pueden relacionar ¿a quién? A fibrilación también. Ahora, los EPOC se relacionan a Flutter bastante. O sea, Flutter no tiene tantas causas asociadas, ¿no? Pero Flutter con EPOC se asocian bastante. Ten cuidado con eso, ¿no? Si alguna vez te preguntaran Flutter de manera aislada. Ahora, ¿es una arritmia cardíaca sostenida? Sí, sí. Y van a nacer tipos. Y yo te voy a enseñar a reconocer cómo es que en la práctica se valora esto para que lo puedas saber. La tercera parte tiene fibrilación y no tiene síntomas. ¿Y sabes cuál es el problema? Que aumenta 5 veces el riesgo de ACV isquémico. ¿Ok? ¿Por qué? Por el riesgo de embolia. Que un coágulo se origina en tu orejuela izquierda. Tú sabes que la aurícula izquierda tiene una zona como una bolsita. ¿Ok? En la aurícula izquierda, acá sí, hay una zona como una bolsita. Esa zona, que es como una bolsita en la aurícula izquierda, esta zona se llama orejuela. Es el lugar que tiene más bajo velocidad el movimiento de la sangre. ¿Ok? Cuando la velocidad es menor de 20 centímetros por segundo, se dice que el paciente es proclive a creación de coágulos. Ten cuidado. Si el paciente es proclive a la creación de coágulos, entonces, con alta probabilidad, un paciente que sea, por ejemplo, estenótico mitral, que tenga dilatación de aurícula, puede botar coágulos a todo el organismo. Hay que tener muchísimo cuidado, ¿ok? Muy bien. Entonces, yo diagnostico la fibrilación con electrocardiograma, ¿ok? Ya tengo el diagnóstico. Incluso, ¿qué pasaría si no tengo electrocardiograma? A ver, yo les pregunto a ustedes, a ver. No tenemos electrocardiograma, pero queremos diagnosticar fibrilación. ¿Cómo lo harías? Si no tienes electrocardiograma, ¿cómo diagnosticarías fibrilación? ¿Qué harías? Ya, los estoy leyendo, los estoy leyendo, los estoy leyendo. Exacto. No tengo electrocardiograma, no tengo electrocardiograma. Clínicamente, ¿cómo lo diagnosticarías? Facilito. Exacto. El pulso. Le dices al paciente, dame tu mano. Chapas la muñeca y sientes. Entonces, ¿qué sientes en la fibrilación? Aparte que está rápido, porque está más, normalmente un paso elevado, más de 100, vas a sentir esto, mira.
O sea, ¿qué sientes? No es acorde. Tin, 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 tin. O sea, como dices, espérate. No hay un espacio, no hay un tiempo, nada. Estás teniendo esos movimientos bruscos. Entonces, eso es lo primero que tú tienes que chapar a tu paciente tocándole la muñeca. ¿Ok? Luego, la definición. En la definición, quiero que te lleves 2 pepas nada más. No te paltees acá nada. Donde acá hay una cosa que lo vas a diagnosticar tú y hay otra cosa que lo diagnostica el cardiólogo. No hay forma que tú lo hagas, porque es un consenso cardiológico. Y están en los extremos, mira. Si una fibrilación duró menos de una semana, se dice que fue paroxística. Duró menos de semana. Solita incluso puede revertir. De repente el pata estaba con hipoxemia y hace fibrilación auricular y luego le dan oxígeno con tratamiento, todo, y se solucionó solito. Ya, puente, pues, ¿no? Bien por él, ¿no? De repente hace una fibrilación postquirúrgica, ¿no? Bien por él. De repente hace una fibrilación por isquemia coronaria, ¿no? Le reperfunden la arteria, todo, y se mejoró la arritmia. Bien por él. Entonces, paroxística es que dura menos de una semana. La mayoría en las primeras 48 horas se soluciona, ¿no? Pero es bien yuca que tú le sepas cuándo alguien es paroxístico, ¿no? Porque imagínate que llega un paciente a la emergencia y te dice, tú le tocas el pulso y es arrítmico. Y dice, señor, ¿cuánto tiempo que está así? No, no sé, nunca voy a ir al médico, primera vez que vengo. Entonces, es bien yuca que tú puedas saber que algo es paroxístico cuando tú no has tenido el basal, pues, ¿no? O sea, tú no sabes cómo llegó antes, ¿no? Entonces, es un poquito complicado. Entonces, en los paroxísticos, en el hospital, ¿cómo lo diagnosticamos? El mismo paciente te lo cuenta. Él te dice que estaba bien, por él es un cardíaco, ponte, y que hace 3 días comenzó a faltarle aire. Doctor, ¿sabes qué? Falta un poquito del aire, doctor. ¿Ah, sí? Sí, me falta un poco el aire. No puedo, hace 3 días me echo a dormir y se me viene como que me ahogo, me tengo que sentar. Y estoy así agitado, y estos días ya estoy muy cansado, ya no sé qué ha pasado. Pero señor, estamos viernes. Eh, ¿Cuándo comenzó esto? El martes. El martes, el martes. Y el domingo, no, normal, estaba bien. Así te dice. Y tú tocas el pulso, es una fibrilación auricular. Fácil que la fibrilación ha comenzado y lo ha descompensado al pata. Es recontra, es el frecuente, ¿no? Entonces, esta es una paroxística. Y alguna vez, de repente hay un EKG en la historia clínica y está normal, y tú le preguntas, ¿alguna vez le dio a alguien anticoagulante? No, nunca. Ahí te das cuenta que nunca fue diagnosticado de fibrilación. Entonces, probablemente es una fibrilación paroxística. Así es como clínicamente la mayoría podemos obtener ese dato, ¿ya? Eso se los cuento para que vean cómo se puede obtener ese dato. Pero después es difícil diagnosticar, ¿no? La persistente es cuando esto dura más de una semana. Dura más de una semana, aparentemente el pata, esto ya lo tiene buen tiempo, 2, 3 semanas, no sabemos. Hay algunos incluso cuando ya pasan de 6 meses, le llaman persistente larga data, ¿no? Cuando pasan de 6 meses. Y las guías como que ponen en tela de juicio incluso la aparición de ese concepto, ¿no? Y las permanentes, cuando generalmente es mayor de un año. Pero hay una decisión cardiológica de llamarle así. En preguntas antiguas se usaba el corte de 6 meses. ¿No? Un paciente mayor de 6 meses, ya es como que por la pregunta examen, como que solamente no le puedes cambiar, ya no le puedes cambiar el ritmo, porque así lo hagas va a volver a ser fibrilador. Entonces, deja solo anticoagulación, ¿no? Y control de frecuencia cardíaca. Entonces, actualmente un permanente se diagnostica un paciente que tiene más de un año con la fibrilación y ya no hay forma de volver al ritmo. Entonces, el cardiólogo lo dice al paciente, dile a todo el mundo que nunca más nadie intente cambiarte el ritmo. Lo que sí, te voy a dar un anticoagulante, porque gracias a ese anticoagulante no te vas a morir. Y te voy a dar un beta bloqueante para controlar la frecuencia cardíaca. Entonces, esa es la forma como se maneja hoy un permanente. Entonces, ahora, pregunta para todos ustedes de patas. Miren, tratamiento, yo le hacía el ojo nomás, mira, antes de llegar al fondo, digamos, de temas. Al paroxístico, al persistente, y ponte al persistente larga data, estoy hablando, ¿ya? Pero en la pregunta examen es paroxístico lo que te va a venir. A estos les vas a ofrecer posibilidad de cambio de ritmo, ¿no? O sea, ofrécele la posibilidad, uno, cambiarle el ritmo. O sea, ofréceles posibilidad de cambio de ritmo. ¿Ok?
Y 2, anticoagulación. Y 3, control de frecuencia cardíaca. ¿Ok? En cambio, al permanente, solamente le vas a ofrecer el 2 y el 3 nada más. Porque al permanente ya no le vas a poder cambiar el ritmo. ¿Ok? Eso te tienes que llevar desde ahorita, desde aquí, desde este momento que estamos haciendo esta parte de la clase. ¿Ok? Es importante. A ver, de Cristian, doctor, en esos casos, ¿hay algún desencadenante o si nos preguntan algo previo que haga sospecharlo? Me imagino que te refieres al paroxístico, ¿no? Siempre te van a dar un condicionante. O sea, te pueden poner eso como les puse el ejemplo, ¿no? Un paciente que venga, control de frecuencia cardíaca. Permanente más de un año. Más de un año de fibrilador y que se toma una decisión cardiológica consensuada con el paciente en la cual no se va a volver a cambiar el ritmo, ¿no? Queda ahí nomás. Una pregunta, ¿le puedo ofrecer en el permanente ablación de la aurícula izquierda? No, no, como te puse arriba. Te puse anticoagulación y control de la frecuencia cardíaca. Cuando se le ha ofrecido ablación a esos pacientes, vuelven de nuevo a tener igual fibrilación. O sea, no notaron una mejora. Por las puras fue. Por las puras. Entonces, muchos pacientes te dicen, ¿no? Vamos a curarte, ¿no? La fibrilación y tienen mucha tasa de fracaso, ¿no? Lamentablemente. Entonces, es bien complicado todavía tener con éxito. Incluso hay varias técnicas quirúrgicas que se utilizan, por ejemplo, de crioablación, para quemar en frío, toda esa zona de orejuela, ¿no? Incluso antiguamente, ¿qué se hacía? Se cerraba la orejuela cuando tú estás operando, por ejemplo, por una estenosis mitral y sabes que el pata tiene fibrilación, ¿ya? ¿Qué hacían? Abrían la aurícula izquierda y cerraban por dentro la orejuela, para así ya no tener un lugar teóricamente que bote trombos, y quemaban todo lo que está cerca de las venas pulmonares, teniendo cuidado porque pueden hacer estenosis residual de las venas pulmonares, ¿no? Originando una hipertensión pulmonar secundaria por iatrogenia. Tenían mucho cuidado, pero luego veían que nuevamente aparecían. Entonces, hoy prácticamente tomar la decisión de alguien que sea una fibrilación permanente es una decisión consensuada. Hay cardiólogos que pasado un año te van a decir hay que intentarlo, ¿no? Y puede que le dé, ¿no? Pero es una baja recomendación. Ojo, baja recomendación el poder intentar una ablación en una permanente. Para pregunta de examen persistente larga data, 6 meses. Para persistente, más de una semana. ¿Ok? El tiempo de permanente es un tema de tiempo, nada más. Es un tema de tiempo para poder hablar de permanente. Es un tema de tiempo y una decisión cardiológica, ¿no? Hay lugares donde te van a ofrecer tratamiento todavía y con alguna chance de éxito, ¿no? Pero tienen que hacer un estudio estructural primero de la fibrilación. No cualquiera se le puede someter a una ablación. Hay que hacer un estudio estructural, si de repente tienes condiciones, se hace, ¿no? Pero para ustedes, acuérdense, si me viene un paciente con una fibrilación auricular, lo que me van a preguntar son dos cosas sin duda. Los paroxísticos y los permanentes. Y los dos polos para que no duden. Al paroxístico le cambias el ritmo, lo anticoagulas y le das control de frecuencia, y al permanente solo control de frecuencia y anticoagulación, nada más. No se cambia el ritmo. ¿Ok? Si un permanente ingresa a hospitalización, es posible cambiarle enoxaparina. Claro, es como el diabético, pues, ¿no? Que toma metformina y en el hospital le das insulina, ¿no? Igualito, los permanentes entran hasta la hospitalización y normalmente siguen recibiendo teóricamente su warfarina, porque acordarás que la warfarina nadie le gana en un tema de válvula, ¿no? Pero si el paciente no fuera valvular y es un fibrilador no valvular, puedes usar un NACOS y el NACOS tiene la misma equivalencia que una enoxaparina y de repente necesitas hacer eso, ¿no? Para algún procedimiento hospitalario, ¿no? Entonces eso ya vamos a ver ahorita en anticoagulación. Es todo un arte esa parte. Pero lo único que quiero que te quedes en mente, porque no te quiero hablar todavía de anticoagulación, es que el tratamiento pilar es anticoagulación hasta ahorita, ¿no? Es lo que estamos entendiendo, estamos viendo, y es lo que va a permitir primero ayudar a los pacientes. Si es agudo, cámbiale el ritmo, porque mientras más tiempo pase, más difícil es cambiar el ritmo. Es más fácil cambiar el ritmo con actividad eléctrica que con fármacos.
Por ejemplo, es más fácil hacer cardioversión que poner la miodarona. Tienes mejor respuesta con el shock eléctrico que con los fármacos, por ejemplo, ¿no? Pero más tiempo pasa sin tratamiento, es más resistente al tratamiento de la cardioversión. Tengan cuidado con eso también.